hermanos. Cuando me dijeron para poder hablar, estaba pensando qué podía compartir y se me vino a la mente, al corazón, una predicación que yo hice hace 10 años atrás, 2015. Es una predicación muy especial para mí, aunque parezca mentira, es una predicación que, si cuento la historia, desencadenó que hoy esté casado con Flor. Pero es muy especial para mí esta predicación. Y decidí reestudiarla y decidí poder hacer un poco más de hincapié y profundizar. Y me gustaría poder compartirlos con ustedes en esta mañana. Y preparé ahí un PowerPoint para poder presentar. El título del mensaje se llama Apartado para. Pero no lo vamos a completar todavía. Vamos a esperar a que pase y al final vamos a descubrir el título del mensaje. Y antes de arrancar, me gustaría mostrar unas imágenes ahí. Son 3 imágenes. Mostrar las otras 2, por favor. Ahí está. Ahora, acá hay un común en estas 3 imágenes. ¿Qué piensan que hay en común? Deportistas, ganadores, muy bien. ¿Qué más? Bien, bien. Estamos cerca. Pero hay una palabra que se utiliza mucho cuando alguien es campeón y se dice que se consagraron campeones, ¿no? Fíjate que yo busqué ahí definición de consagración en el Mataburro, uno más, y dice conferir a alguien o algo fama o preeminencia en determinado ámbito o actividad. Claro, en la actividad deportiva siempre se le considera, se le confiere como una preeminencia, una fama, un lugar muy alto por haber sido consagrado campeón. Ahora, en la Biblia, fíjate lo que dice dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa. Y sabes que en la palabra de Dios aparecen varias veces la palabra consagración y a veces también está traducida de otra manera. Vamos a ir a Éxodo capítulo 13. Gracias. Dice el versículo 2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Éxodo 28:3 también dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Sabes que la palabra original viene de separar o de santificar? Es decir, que tiene la raíz de santo. Que santo justamente significa apartado, por eso la definición. Y en el Nuevo Testamento, para una similitud con esta palabra de consagrar, de apartar, también lo podemos encontrar en Juan, capítulo 10. Versículo 36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Y ahí santificó es la misma palabra acá que se puede traducir como también consagrar. Ahora, no solo aparece en estas palabras para la definición de consagrar, sino que también la vamos a poder encontrar con la palabra de nazareo. ¿Se acuerdan ahí que en el Antiguo Testamento estaba el voto de nazareo que se podía hacer? Que era uno se dedicaba exclusivamente a Dios y había ciertas cosas que no podían hacer. Por ejemplo, Sansón había hecho un voto de nazareo, pero nunca pudo cumplirlo rajatabla, porque bebió alcohol, tocó animal muerto y demás. Entonces también viene esta raíz de como estar apartado. Eso de consagración es como que yo me aparto para algo exclusivo. Entonces, la consagración va por ese lado. Y yo tengo una imagen para mostrar. Papel de diario. Dice, ¿qué tiene que ver el diario con la consagración? Yo traje acá un diario. ¿Sabes qué? Para explicar sencillamente la consagración y para explicarla a niños, Teda Krieger
fundadora del APEN, usaba un papel de diario y le decía, abran el papel de diario, voy a hacer la ilustración, pónganlo en el piso y dice, párense arriba. Entonces los niños se paraban arriba. Y dice, ¿qué es lo que hay arriba del diario? Yo, decían los niños, yo. Dice, bueno, todo lo que está arriba del diario, cuando se consagra para Dios, es todo. Entonces miraban y claro, estoy yo arriba del diario. Entonces todo mi ser tiene que ser consagrado a Dios. Y eso es la consagración, es decir, mi vida entera yo la dedico a Dios. Yo decido apartarme de los pecados del mundo y de este sistema mundo para ser exclusivo para Dios. Y con un simple papel de diario podemos definir la consagración. Pero hoy, ya viendo un poco la definición de consagración, dale uno más, por favor. Vamos a ver 3 aspectos. Aspectos prácticos, aspectos de la vida cotidiana, donde se puede ver cómo estamos trabajando nuestra consagración a Dios. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en los campamentos adolescentes, siempre anteúltima noche hacía un fogón. Y era como la noche de consagración a Dios, donde uno te daba un palito, estaba el fuego y vos tirabas el palo y como que era tu vida ahí dedicándosela a Dios. Era todo un simbolismo, no tenía nada especial. Pero yo me acuerdo que era chiquitito, 13 años, tiraba el palito. Al año siguiente, tiraba el palito. Al otro año, tiraba, siempre consagrándome a Dios constantemente. Era como que mi cabeza no terminaba de entender. Claro, guiado por las emociones, por el mensaje, por el ambiente, uno continuamente se consagraba a Dios. Pero la consagración a Dios es una vez y para siempre. Después que uno decide tomar esta decisión de consagrarme a Dios, dedicar mi vida exclusivamente para agradar a Dios, es cuando empieza la vida práctica. Y es cuando ahí estos aspectos entran en juego. Y vamos a ver el primer aspecto, que es la dedicación. Dale uno más. Y la dedicación va arraigada con lo que es la comunión con Dios. Vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 8, muy conocido, pero que siempre hace bien poder leer de vuelta. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora fíjate, Josué fue aquel que continuó el liderazgo después de Moisés. Moisés ya murió y la posta le pasó a Josué. Y tenía la difícil tarea de llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Y no era fácil. Y en todo eso que le dice, esfuérzate, sé valiente, ten ánimo, dale para adelante, le dice acá en el medio, nunca se apartará de tu boca. Ahora, nunca es nunca. No hay un momento donde uno tiene que dejar de lado, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sabes que una persona que está realmente consagrada a Dios entiende que la comunión con Dios es algo que tiene que cuidar, algo que tiene que mantener? ¿Sabes que hubo personas en la Biblia que descuidaron su comunión con Dios y tuvieron consecuencias terribles? A mí me gusta mucho la historia de David cuando peca con Betsabé y Natán lo confronta, Natán le dice en 2 Samuel 12:9, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Claro, David empezó a descuidar su comunión con Dios y terminó en una consecuencia de pecados terribles. Entonces la comunión con Dios es algo que tenemos que atesorar y que guardar. Ahora, ¿por qué también? Fíjate lo que dice Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿por qué una persona consagrada tiene que tener tiempo con Dios? Porque la palabra de Dios te guía. La palabra de Dios es la luz justa y necesaria para saber dónde tenés que pisar sin resbalarte. Dios no te va a mostrar el final del camino. No va a hacer unas luces así, todas LED actualizadas, bien blancas para que veas todo el camino. No, es una lámpara. Y la lámpara alumbra poquito. Pero la lámpara te alumbra suficiente para saber dónde sí pisar y dónde no pisar.
Entonces, si yo estoy consagrado a Dios y quiero vivir en los pasos de Dios, tengo que pasar tiempo con su palabra. Ahora, no solo tengo que pasar tiempo con su palabra, fíjate también ahí, otra parte de la comunión, un versículo más que está ahí en pantalla. 1 Tesalonicenses 5:17 también, cortito y conocido. Acá ya lo escuché que algunos lo dijeron. Dice, orad sin cesar. Y está el chiste que dice César oró solo, ¿no? Pero este orar sin cesar parece que como que tengo que estar todos los días ciega con los ojos cerrados y nunca como, nunca duermo. No va en ese sentido el versículo, sino que va en una vida continua de oración. Ahora, si yo estoy manejando en la calle, ¿puedo orar? Sí. Yo estoy trabajando, ¿puedo orar? Sí. Estoy cocinando en mi casa, limpiando, cortando el pasto, pintando la pared. ¿Puedo orar? Sí. Puedo orar. Y hay hombres en la Biblia, me gusta mucho el ejemplo de Nehemías, que antes de hablar con el rey dice que oró. Una oración cortita y concisa, pero eso es una vida de oración, eso es orar sin cesar. Que cuando estamos ahí y recordamos algo, voy a orar al Señor. Y orás ahí en lo íntimo. No hace falta que sea una oración extensa de 1 hora, sino que tienes una oración sincera, con fe. Y eso es una vida de oración. Obviamente está bueno tener un tiempo apartado, en intimidad con el Señor para orar exclusivo. Es ideal y es lo que tenemos que apuntar. Pero también en la vida cotidiana podemos estar orando constantemente. Entonces, el hecho de orar sin cesar, en la vida consagrada de una persona se ve en eso. En que uno llegó, por ejemplo, llega el mensaje del grupo de la iglesia para orar. Capaz que no tenés el tiempo para estar apartado 1 hora orando por ese. Pero puedes ahí orar cortito, 1 minuto, 2 minutos, y Dios lo va a escuchar. Y ahí ves la consagración de tu vida. En que vos viste un mensaje, voy a orar, y oraste. A veces pensamos de que tenemos que ser espíritus, pareciera, caminando así, ¿no? Estamos casi rayando ser un ángel para poder agradar al Señor, para poder tener esta vida de consagración. Pero no, todos tenemos al alcance de la mano orar. Todos tenemos al alcance de mano hoy en día la palabra de Dios, y más hoy en día que está gratis en el celular. Y es algo tan simple y algo tan recurrente en toda la vida cristiana. Porque parece que siempre volvemos a lo mismo, pero el tema es que hay que volver a lo mismo porque son las bases fundamentales. La lectura de la palabra de Dios, la meditación y la oración son las bases de cualquier cristiano en la vida cristiana. Si esto no los tenemos, no podemos apuntar a más. Es algo que se trabaja de a poco, ¿no? Tampoco querramos de acá salir, como me ha pasado a mí, me voy a comer la Biblia en 1 año, ¿viste? Arranca nuevo año nuevo, vida nueva, como se dice, voy a leer la Biblia todo el año. Arrancás 3 capítulos ya. 1 de enero te despertás tarde, 3 capítulos, uy, ya te cuesta, y el primer día. A veces nos ponemos metas muy inalcanzables, pero son pasos pequeños pero seguros, donde ahí la palabra de Dios nos va alumbrando y orando al Señor nos va ayudando y guiando en su espíritu a estar cada vez más cerca de Él y dar esos pasos seguros de consagración, para mantenernos en consagración. Sigamos, vamos a ver el segundo punto. Distinción. ¿Uno más? Ahora, ¿por qué distinción? Porque tenemos que ser distintos. No distintos en ser mejores, o creérmela de que soy superior a otro, sino distintos de que tenemos que ser distintos al mundo. Fíjate, mostrame los 2 versículos y mostrame también la imagen que aparece. Ahora, el salmón tiene la particularidad de que es un pez que nada contracorriente. A pesar de que están los ríos y las cascaditas en los ríos, el salmón salta y va contracorriente. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que ir contracorriente ¿de qué? De este mundo. Que Satanás lo gobierna y que apunta a que nosotros nos alejemos de Dios. Ahora, no es fácil, porque ir contracorriente tenemos que ¿qué? Hacer fuerza. Tenemos que tener un gasto, una energía constante para poder vencer la corriente. Pero una persona consagrada a Dios, que se mantiene en su promesa a Dios, en su consagración, decide ahí dar el esfuerzo. Y fíjate, ahí vamos a ver el primer pasaje que aparece en Santiago 1. ...22 al 26, dice así: pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero que él se considera a sí mismo y se va, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, fíjate que es muy interesante lo que Santiago acá está hablando. Porque dice, no ser tan solamente oidores. Claro, vengo, ponele que viniste todos los domingos del año a la iglesia, ¿no? Son 52 domingos, porque tenemos 52 semanas. Son 52 mensajes. Ahora, si nos ponemos a analizar nuestras vidas personales, de esos 52 mensajes que escuchamos, ¿cuántos hemos aplicado de lo que hemos aprendido y escuchado? Y nos ponen un poco a pensar, che, capaz que soy un oidor olvidadizo y no un hacedor de su palabra. Sabés que podemos ser excelentes personas escuchando, pero para ser contracorriente tenemos que vivir la palabra. Y no es fácil. No es fácil aplicar la palabra de Dios. No es fácil vivirla porque uno intenta, cae, se vuelve a levantar y sigue con sus luchas de cada día, con las personas que nos pinchan para pecar, con las personas que están atentas ahí. Mirá, este dijo eso. No, mirá, pero vos no sos cristiano. La gente siempre está ahí dispuesta a apuntarte. Y cuesta cuando su testimonio es un poco manchado, ¿o no? Porque hay que volver a empezar y con mucho tiempo de trabajo. Pero eso es a lo que Dios nos mandó. Nosotros somos cartas abiertas, nuestro mismo testimonio público con las personas del trabajo, de la escuela, amigos, donde sea, puede llevar a personas a Cristo, porque la idea es que vean en nosotros ¿a quién? A Cristo. Nosotros tenemos que buscar reflejar a Cristo, y una forma de hacerlo es por la distinción. Ahora, fíjate ahí 1 Juan 1:6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, fíjate que acá es otro aspecto. No es solo el hecho de que, bueno, escuché pero no hice. Ahora es el hecho de que digo pero no hago. Y también a veces mucho puede pasar que caigamos en que decimos cosas a personas, no, fíjate, no hagas esto, no hagas aquello, y nosotros las hacemos. Y fíjate lo que dice. Andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Juan es muy duro con esto. Pero si nos examinamos a nosotros, capaz que hemos encontrado situaciones así, donde hemos dicho a una persona, no, hace tal cosa, hace tal otra, pero nosotros no las estamos viviendo. Por eso es tan importante el tema del testimonio, de que practiquemos lo que enseñemos, que tampoco es fácil, porque cuando nosotros decimos algo somos una vitrina pública. Che, vos me dijiste tal cosa, ¿y no estás haciendo esto? Por eso también la consagración conlleva estas cuestiones de ir dando pasos cercanos. Ahora, hay un versículo ahí en uno de los requisitos de ancianos que es muy interesante respecto al testimonio. Fíjate 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, si bien uno dice, no, pero esto no es para mí, es requisito del anciano, pero todas estas cosas también tenemos que vivirlas nosotros. Porque si queremos ser como Cristo, Cristo también cumple con todas estas cuestiones. Ahora, nosotros tenemos que tener buen testimonio para los de afuera, para no caer en descrédito. Porque claro, imagínate que nosotros somos de una forma acá y de otra forma en el trabajo. Invitamos a un compañero del trabajo y nos ve acá, vestidos bien prolijitos, hablando de una forma, y después dice, che, pero vos en el trabajo haces chistes verdes, decís malas palabras todo el tiempo, te quedas dormido en horario laboral. ¿Cómo queda tu testimonio ahí? Por eso es importante ser transparentes e iguales en donde estemos, en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. Porque Cristo también fue igual en todos los lugares en el que estuvo. No fue distinto con uno y distinto con otro. Siempre fue el mismo. Y nosotros
en la consagración a Dios, debemos buscar ser más parecidos a Cristo. Ahora, no solo vimos acerca de la dedicación y de la distinción, sino que en el último punto me gustaría hablar de otra cuestión, y es la dirección. Hacer su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios, y de hacer discípulos a todas las naciones, y tenemos un montón de preceptos y estatutos en la palabra de Dios para seguir. Pero en cuanto a nuestra vida, también Dios nos va marcando qué pasos dar, con quién casarnos, qué ministerio hacer, voy a ser misionero, voy a dedicarme a la iglesia local, voy a dedicarme a este ministerio. Dios también nos va marcando eso en hacer su voluntad. Ahora, justo se mencionó ayer y hoy lo volvió a mencionar y yo lo voy a hablar hoy. Pero ahí en el huerto de Getsemaní, en Lucas 22, 42, lo vamos a leer. Es muy impresionante el corazón de Cristo acá. Donde no solo vemos su humanidad, sino también vemos su deidad. Y acá en el huerto de Getsemaní, cuando ya estaba ahí pronto a ser apresado, pronto a que venga ya Judas a darle el beso y lo venda, les dice a sus discípulos, velad y orad, y ahí Cristo se va a orar. Y en el versículo 42, en la oración dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué? La voluntad de Dios para nuestra vida a veces puede estar alineada. A veces nosotros tenemos un sueño, un deseo. No, yo quiero servir como misionero. Y Dios dice, yo te llamé a ser misionero. A veces puede ser que esté alineada, pero en otro tiempo. Yo quiero ser misionero. Y capaz pasan 20 años. Y soy misionero a los 50 años. Bueno, fue la voluntad de Dios. No siempre es en nuestro tiempo. Pero muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios tiene lo mejor. Ahora, Cristo se iba a enfrentar al momento más terrible de su vida. Porque más allá de la muerte física y del dolor físico, era la cuestión de separarse de Dios. Algo que nunca había sucedido, lo iba a experimentar en la cruz. Porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y Dios no se relaciona con el pecado. Eso era lo terrible de la cruz. Y por eso dice, pase de mí esta copa, la copa de ira que Él bebió por vos y por mí, y que después vamos a recordar con los símbolos. Pero Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, a veces hacer la voluntad de Dios no es tan agradable. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es famosa galería de la fe, sala de la fe, donde aparecen un montón de personajes que hicieron grandes cosas para Dios por medio de la fe. Habla de Josué, habla de Moisés, habla de José, de Abraham. Un montón de personajes que hicieron grandes cosas. Pero el versículo 36 cambia y menciona personajes sin dar nombre. Pero fíjate lo que dice. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora fíjate, estos hombres y mujeres dedicaron su vida a Dios, se consagraron a Dios y dedicaron su vida a hacer su voluntad. Pero vivieron cosas terribles. Si pensamos en los discípulos, salvo Juan, todos murieron de forma trágica. Dedicaron su vida a Dios. Y estos personajes también. Y sabes que una vez Jorge me contó la historia de un pastor en el sur, creo que era Santa Cruz. Por años y años y años fue pastor de esa iglesia. Y había una oración central como congregación, comprar un terreno para construir un templo. Ellos seguían alquilando local. Y oraban, y oraban, y oraban, y oraban, y no venía. El Señor todavía no era. Hasta que un día Dios abrió la puerta. Y con la noticia, con la escritura en mano, fueron a la casa del pastor y dijeron, pastor,
tenemos terreno. Dice que agarró el pastor, vio la escritura y falleció. A veces no podemos entender la voluntad de Dios. Porque este hombre dedicó su vida a Dios. Pero hasta ahí era. Dios dijo, hasta acá. Ahora viene una generación atrás que lo va a seguir. Ahora, ¿Dios es malo por eso? No, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero nos cuesta entender un poco la voluntad de Dios. Nos cuesta entender, más cuando estamos en la situación, en el problema, en la dificultad. ¿Qué tenés, Dios, conmigo? ¿Por qué yo atravieso esto? Y yo estaba pensando si contar un poco o no contar, por qué esta predicación es tan importante para mí. En 2015, mi papá fallece. Pasaron muchas cosas ese año, muchas cosas, pero en agosto mi papá fallece. Y yo, en Palabra de Vida, como adolescente había una participación llamada Jóvenes Involucrados, donde iba y hacía predicación de evangelismo ilustrado, una predicación, un evento donde se daban premios y el primer lugar era el campamento. Cuestión es que mi papá siempre después de cada predicación me decía, tenés que corregir esto, esto, esto. Siempre después de la premiación. A mí me ayudó un montón, porque fue como mi primer guía para predicar. Pero ya no estaba. Y cuando hablaba de esto era difícil para mí y quería como darle un regalo a mi papá. Y por la gracia de Dios gané el primer lugar y me dio el campamento. Bueno, por contactos ahí, porque mi hermana estudiaba, conocía a algunos misioneros de ahí, dije, bueno, me gustaría, como era ya grande, tenía 19 años, ir a Córdoba. Campamento de jóvenes, porque la beca era para campamento adolescente. Bueno, sí, dale, se abre la puerta, Dios abre la puerta, amén. Pero sigue la cuestión, y yo estaba haciendo un curso de ingreso a la universidad, que era en el año, para no tener que hacerlo en verano. Cuestión es que no entro, porque Dios no quiso que entre, porque hasta el día de hoy no tengo explicación de por qué no aprobé. Y justo el curso de universidad arrancaba la primera semana de campamento. Pero esa semana antes de esa semana de campamento de jóvenes estaba la primera semana de campamento de adolescentes. Y era, ¿qué hago con esto? Tengo el regalo. Es gratis. ¿Voy o no voy? Porque si iba solo. Bueno, voy. El Señor guió que me toque en un cuarto con un gringo y había venido unas personas de La Rioja que le estaba costando llegar. Me dice, che, ¿me das una mano? Habló ahí y bueno, yo ayudé la mano. Entonces el tiempo devocional me separaba con algunos chicos. Y Dios ahí me fue hablando y me fue diciendo, tenés que prepararte, tenés que prepararte, tenés que prepararte. Y Dios me dijo, vení a estudiar un año ahí. Y yo fui a estudiar un año ahí. Ahora, yo creo que el evento de que mi papá fallece y yo pueda hacer esto de corazón para dedicárselo a él y poder salir en primer lugar, permitió que se abra esta puerta. Y en ese año conocí en profundidad, porque ya tenía de vista, a mi esposa. Empezamos una amistad lejana, y después el tiempo guió. Ahora, vos fíjate, en 2015, cuando mi papá fallece, yo no tenía ni idea, ¿por qué Dios permitís esto? Muerte súbita, no había ningún rastro de enfermedad, nada, durmiendo. Pero Dios tenía grandes planes, y hoy puedo mirar para atrás. ¿Sabes? Cuando estamos en la voluntad de Dios, no vamos a entender qué nos pasa. Vamos a tener un montón de preguntas y de dudas, pero Dios tiene grandes planes para el día de mañana. Sigamos en su camino escuchando su voz. Ahora, para terminar, yo prometí el título del mensaje y vamos a leer un último versículo. Apartado para glorificarle. Y ese es nuestro objetivo. Y fíjate ahí Romanos capítulo 11, versículo 36. Y con esto terminamos. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios quiera que podamos apartarnos para glorificarle a Él. Porque si todas las cosas son de Él, por Él y para Él, significa que yo también soy para Él. Y Dios quiera que en esta mañana podamos continuar dando pasos firmes
para seguir agradando a Dios, viviendo una vida consagrado a Él. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque un domingo más hemos podido abrir tu palabra y un domingo más, Señor, tú nos has hablado a nosotros. Sabemos que somos pecadores, que caemos, que nos equivocamos, Señor, pero tu gracia y misericordia siempre está ahí al alcance de nuestra mano para poder levantarnos y continuar, Señor. Que podamos consagrar nuestra vida a ti, siguiendo ahí, teniendo tiempo con tu palabra, orando a ti, Señor, cuidando nuestro testimonio para que las personas puedan ver a Cristo en nuestras vidas y también para poder vivir bajo tu dirección, bajo tu voluntad, Señor. Que cada día nos ayudes a ver qué paso a dar y a seguir buscando glorificarte a ti en todo lo que hacemos. En nombre de Jesús, amén.